Bienvenidos a una nueva conferencia de Sinope. Hoy contamos con Aurora Bilbao. Ella es licenciada en Medicina, es también doctorada en Medicina por la Universidad del País Vasco y es, como veis ahí también, profesora jubilada de la Facultad de Medicina. Pertenece a la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear y en los diversos comités, tanto nacional como europeo como internacional, ha tenido diferentes cargos. Ha participado en varios proyectos de investigación y ella lleva trabajando desde 1983 en el tema de la guerra nuclear. Su tesis, de hecho, fue sobre las radiaciones ionizantes del plutonio. Es que ha hecho muchas cosas, ha participado en proyectos de investigación, ha participado con el Consejo de Seguridad Nacional, ha escrito artículos de libros, ha escrito libros, comunicaciones orales nacionales e internacionales y bueno, hoy la tenemos aquí con nosotros. Ella se define como pacifista, feminista, ecologista, internacionalista, en definitiva, ciudadana del mundo. Como bien sabéis, la guerra nuclear no tiene tratamiento, es decir, su único tratamiento es la prevención. Y para que haya prevención, ¿qué tiene que haber? Pues no tiene que haber armas nucleares, es decir, no tiene que haber guerra. Y como ella dice que no es solamente que la guerra nuclear sea posible, sino que es probable, hoy la tenemos aquí para hablarnos de la realidad de la amenaza nuclear. Pero os dejo con ella, que sabe mucho. Aurora. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y a todos vosotros por venir. No es un tema fácil, no es un tema atractivo, es un tema que asusta, pero remedando al Gran Wyoming, ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Las guerras y los conflictos han significado siempre un impacto brutal sobre la salud, hasta tal punto que las ONGs que trabajan asistiendo a las víctimas de guerra y conflictos suelen pedir psiquiatras, suelen pedir psicólogos más que cirujanos, lo cual quiere decir que uno de los impactos más importantes sobre la salud es ese sufrimiento humano, el deterioro humano. Ni qué decir sobre la degradación ambiental que produce la preparación para la guerra y la guerra en sí, los conflictos en sí. Tampoco hay que eludir cómo perpetúan las desigualdades, porque la mayoría de las guerras y de los conflictos empiezan por querer usurpar recursos naturales de un país y enseguida buscan las artimañas para ponerlo en conflicto y aprovecharse. Y desde luego que menoscaban la democracia es un hecho palpable. Pero todo cambió en 1945, cuando aparecieron en escena las armas nucleares. Habían aparecido un poquito antes. Pero los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki cambiaron el rumbo de la historia definitivamente. Entrábamos en la dramática era nuclear. Unas cuantas diapositivas van a ir a explicar un poco qué es la radiación, o sea que os pido disculpas si es un poco técnico, pero seguro, bueno, espero saberlo comunicar. La radiactividad es un fenómeno natural con el que ha convivido el planeta desde que hace 10.000 millones de años hubiera el famoso Big Bang que generó la Tierra. Desde entonces, la radiactividad ha compartido con nosotros, con la especie humana y con otras especies, el planeta.
Todos somos química pura. Estamos formados por elementos químicos. Y los estudiosos los han organizado en una tabla, como la que veis ahí, y esa tabla está puesta por orden de peso, lo que pesa cada elemento. Y lo que pesa cada elemento está en función fundamentalmente de lo que tiene en ese núcleo, el átomo, que son protones y neutrones. Esto os lo digo porque luego va a ser importante para que podáis comprender lo siguiente. Pero todo en la naturaleza se supone que tiene que estar en equilibrio y si no lo está, lo busca. La naturaleza nos da siempre lecciones. Los elementos de esta tabla, la mayoría, no todos, la mayoría son estables. Y para que sean estables, tiene que haber un equilibrio entre el número de protones y neutrones que componen el núcleo del átomo. Y además tiene que haber una fuerza, una energía que los mantenga juntos. Pero hay otros en esa tabla que son elementos inestables, o bien porque tienen exceso de protones, neutrones, o bien porque tienen exceso de esa energía que necesitan para cohesionarse. Y repito, la naturaleza es sabia y busca el equilibrio, busca la estabilidad. Un núcleo inestable, vamos a poner un ejemplo, el uranio, que es conocido, el uranio desgraciadamente conocido, el uranio 238, en su primer intento para conseguir la estabilidad, lo primero que hace es desprenderse de la energía que tiene de más, vamos a decir. Después se desprende de algún protón y algún neutrón que también están de más en el núcleo, no encajan. Y lo hace de forma muy regular. Y lo hace, por ejemplo, emitiendo 2 protones y 2 neutrones, y a eso le llama partícula alfa. Os repito que esto luego lo vais a ver un poquito mejor. Pero puede ser partícula beta o puede ser radiaciones gamma. Claro, si han salido de ese núcleo 2 protones y 2 neutrones, ya no es uranio 238, es otro elemento. En este caso, el torio 234. Se transforma en otro elemento. Y así lo hace hasta alcanzar la estabilidad. En este cuadro que tenéis aquí, vemos cómo partiendo del uranio 238, va desprendiéndose de una partícula alfa, forma el torio 234, suelta una partícula beta, así, hasta que llega al polonio 210, se desprende de una partícula alfa y llega el plomo 206, estable. Este es un elemento estable. Hemos comentado que podía ser esa manera de soltar energía, la puede hacer o bien, no me deja, o bien en forma de partícula alfa, como os acabo de decir, o bien uno de los electrones que está dando vueltas alrededor del núcleo, se llama partícula beta, o esa energía que tiene de más. La cosa es que se desprende y alcanza o quiere alcanzar la estabilidad. Pero ¿cuánto tarda en alcanzar esa estabilidad? Cada elemento tiene su tiempo. Quiero recalcar aquí uno, sobre todo,
el plutonio 239, que no es casualidad que sea el que se utiliza en las armas nucleares, tarda en degradarse a la mitad 24.400 años. Va a estar otros 24.400 años en esa otra mitad que queda todavía activa en convertirse en media. Y así 24.000 más 24.000 más 24.000. ¿Con esto qué quiero decir? Que tenemos plutonio de por vida. Por eso es tan peligrosa la contaminación radiactiva, porque tiene unos periodos, algunos, de desintegración muy largos. Hay otros que duran segundos, ¿eh? Tres circunstancias muy importantes y muy puntuales propiciaron que apareciera la era nuclear. La primera, el descubrimiento de esta energía nueva, novedosa y enormemente potente. La segunda fue esa necesidad que manifestaban los señores de la guerra de tener unas bombas más pequeñas, más manejables, más transportables, pero muchísimo más potentes. Y la tercera circunstancia fue la de el miedo a Hitler, el miedo al nazismo. Tened en cuenta que la mayoría de los científicos que escaparon de la Alemania nazi fueron a Estados Unidos, y uno de los que más interés puso en que la bomba atómica la construyera primero Estados Unidos, no por ser Estados Unidos primero, sino para que no fuera la Alemania nazi la que lo consiguiera, fue Albert Einstein. Albert Einstein escribió una carta al presidente de Estados Unidos pidiéndole apoyo, explicándole de dónde venía lo que había visto y el peligro que suponía que Hitler se hiciera con la bomba atómica. El mismo peligro que cualquier otro presidente de cualquier otra nación. El caso es que Albert Einstein actuó poderosamente al principio, pero nunca se arrepintió lo suficiente, y a partir de ver las consecuencias que tuvo Hiroshima y que tuvieron Hiroshima y Nagasaki, se dedicó a trabajar en favor de la paz. Einstein impulsó el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan, si habéis visto la película Oppenheimer, pues ahí queda muy bien reflejado qué fue lo que ocurrió, bueno, más o menos. El hecho es que este proyecto solo tenía una misión: conseguir la bomba atómica antes que los nazis. Y ningún proyecto en la historia, ningún proyecto de investigación en la historia ha recibido tanto apoyo humano y económico como el proyecto Manhattan. Trabajaban allí 130.000 personas desconexas total. Con esto quiero decir que una no sabía lo que hacía la otra. Bueno, eso es un poco típico también en el mundo de la investigación, que yo me he movido en él, y bueno, siempre hay recelos. Pero no era este el caso. El caso era que el fin que perseguían era tan brutal que no querían, los que lo iniciaron no querían que nadie lo supiera. Económicamente, ningún proyecto ha recibido tanto presupuesto. 2 millones de dólares, estamos hablando de 1940.
Y lo consiguieron. Consiguieron romper el núcleo y que saliera toda esa energía que había en su interior. Lo hicieron a base de bombardear, es una manera de decirlo, pero exponer el uranio a neutrones, y esa energía captada de los neutrones provocaba que el átomo de uranio se rompiera en dos. Y al romperse en dos, emitía esa energía enorme y además otros 3 neutrones que repetían la jugada. Es decir, este neutrón, si impactaba con otro núcleo de uranio, volvía a hacer lo mismo. Y así, y así, y así. Y a eso se le llamó la reacción en cadena. La famosa reacción en cadena. Este es el fundamento de las centrales nucleares y de las bombas atómicas. El mismo. Se consiguió por primera vez en 1942 y en Chicago, en el Instituto Tecnológico de Chicago. Claro, ya tenían lo que querían. Pero esta energía nació enferma y nació con una vocación bélica. Luego nos vendieron que había que se podía utilizar para suministrar energía eléctrica y otros fines. Pero yo os digo, y no me equivoco, que el día que desaparezca o ya no sean útiles las armas nucleares, desaparecerán las centrales nucleares. Eso ojalá lo veamos, y si lo vemos, acordaos de mí. Es una manera de pervertir el lenguaje. Lo llamaron los átomos para la paz, que tiene narices. Átomos para la paz. Hay otras muchas cosas que también son perversas en el lenguaje. La primera bomba, la de Hiroshima, se llamó Little Boy, que traducido del inglés quiere decir niño pequeño, muchachito, queriendo dar dulzura a algo que es sumamente cruel. Pues el 16 de julio de 1945 se ensayó por primera vez la primera bomba atómica. Estaba fabricada con plutonio y tuvo una potencia de 19 kilotones. El kilotón es una medida que expresa que es el equivalente a la explosión de mil toneladas de TNT. Un kilotón. 19 kilotones, pues imaginaros. Pero no queda ahí, Pero fijaros si son arrogantes, que encima, en el lugar, en Nuevo México, en el desierto de Nuevo México, donde hicieron el ensayo, pusieron una placa conmemorativa, como si fuera algo que hay que conmemorar. Desgraciadamente, 16 de julio, 6 de agosto, no tardaron ni 3 semanas en utilizarlas. La primera fue en Hiroshima, el día 6 de agosto de 1945, y estaba fabricada con uranio
y tenía una potencia de 12,5 kilotones de juguete para lo que hay hoy en los arsenales nucleares de los países poseedores de armas nucleares. Pues una única bomba, que era lo que estaban pidiendo los señores de la guerra, mató a casi 120.000 personas y dejó heridas a casi 80.000 personas en Hiroshima, de una población de 350.000. Claro, entre esas víctimas estaban también los que podían prestar auxilio a los supervivientes, que eran pues todo el equipo sanitario. Cayó igualmente. El 90% de los trabajadores sanitarios, lo mismo que la población civil. Y los edificios quedó completamente arrasado. El único edificio que quedó en pie fue este, solamente este. En Nagasaki, 3 días después, o sea, de nada sirvió ver el horror que produjo en Hiroshima. 3 días después, repetición, 74.000 muertos y otros tantos heridos, de una población de 270.000. Estas bombas no se tenían que haber lanzado. Dijeron que era para acabar con la guerra y con las guerras. Échale hilo a la cometa. No pedían poco. Japón estaba queriéndose rendir meses antes, pero el presidente de Estados Unidos no quiso aceptar la rendición, aguantó hasta que tuvo la bomba atómica lista. El mensaje no era para Japón, el mensaje era para la Unión Soviética, aliados en esos momentos. ¿Cómo es ese refrán con estos amigos? Pues sencillamente quería demostrar: aquí estamos, cuidadín, que aquí estamos. Y mirad lo que tenemos. Y vosotros todavía no. Me dirás que tardaron mucho. El horror que dejó Hiroshima y Nagasaki es inenarrable. Yo he estado en Hiroshima, he estado en Nagasaki, en Hiroshima, en el Museo de los Horrores, y la verdad es que hoy todavía me escalofrío de recordar las imágenes que vi. Muchas de las personas se convirtieron en ceniza, pero quedaron allí, quedaron porque el fogonazo de la explosión lumínica de la bomba les pilló y dejó su sombra proyectada en la pared de piedra. Como veis aquí, no sé si lo veis bien, ¿se ve bien? ¿Se ve bien esto? Pues esta es una persona que desapareció. Por supuesto, muertes, pero los supervivientes de ellos nos comentaban, cuando tuvimos unas entrevistas con ellos allí, nos dijeron: hubiéramos deseado morir, porque han tenido una vida tremenda de enfermedades, y luego, claro, el impacto psicológico que supuso aquello que nadie conocía. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Y todavía no sabían que estaban siendo, que la lluvia que les caía era radiactiva.
A este hombre que veis aquí, mirad su espalda. Cuando era joven le pilló la onda térmica y por supuesto le quemó lejos del lugar, y le dejó la espalda con quemaduras tremendas. Yo, cuando llevo, como ha dicho la compañera, llevo tiempo poniendo blanco sobre negro o negro sobre blanco, no sé cómo queda mejor el tema de las armas nucleares, y siempre proyectaba esta diapositiva con un muchacho tumbado en lo que suponía yo que era una cama y con la espalda completamente, y abajo solía poner que estuvo muchísimo tiempo tumbado y sufriendo esas quemaduras. ¿Cuál fue mi sorpresa en el Congreso de Hiroshima, cuando fui, que tuvimos una presentación con los ibakusas, los supervivientes, y uno de ellos saca la fotografía y dice: este soy yo. Os podéis imaginar cómo me quedé de ponerle cara a un muchacho que yo creía muerto. Fue tremendo. Pero Franco también quiso jugar a las batallitas nucleares y diseñó, él no, por supuesto, diseñaron para él el proyecto Islero. Y no sé si recordaréis que Islero fue el toro que mató a Manolete. O sea, curiosísimo. En su megalomanía quería tener él también su bombita. Carrero Blanco fue la estrella, el valedor número 1 de este proyecto. Pero Estados Unidos empezó ya a sentirse incómodo, ya España se abría, parecía que queríamos entrar en Europa, y además vino como llovido del cielo el Tratado de No Proliferación Nuclear. A partir de esa firma nadie podía tener acceso a la tecnología de las armas nucleares. Un tratado trampa, porque permitía a los que ya las tenían tenerlas. Eso sí, les decían ir quitando poco a poco, ir quitándolas poco a poco. No lo han cumplido, excepto las que han considerado que estaban obsoletas y que ya no servían. Y sin embargo, al resto de los países les obligaron a afirmar que no iban a tener ningún acceso a ninguna posibilidad de fabricar armas nucleares. Pues fue hace 38 años, cuando el PSOE puso fin a este proyecto. Oficialmente, hasta 1987, hace nada, estábamos con el proyecto Islero. ¿Qué pasa cuando nos exponemos? ¿Se me sigue bien? Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nos exponemos a las radiaciones? Se llaman radiaciones ionizantes, porque lo que hacen es, al átomo le roban un electrón
y le dejan sin ese electrón. Y a eso se le llama ion, entre otras cosas. Pues cuando una partícula alfa de un átomo inestable se desprende, impacta sobre un átomo cualquiera, a ver si puedo, no sé si ha dado tiempo a que veáis lo que ha ocurrido con este electrón, se ha escapado. ¿Lo veis? Ahora ya no lo veis, se ha ido. Esto es el proceso de ionización. Claro, si esto ocurre en estructuras fundamentales, en los átomos que forman estructuras fundamentales, en nuestras células, en nuestras moléculas, pues es cuando se produce el problema. Y el problema es que este proceso de ionización lo que hace es provocar cambios químicos en las estructuras, de tal manera que si una proteína X tiene la misión de, por ejemplo, o la insulina, que lo conocemos todos mejor, tiene una misión que cumplir, si a la estructura química de la insulina le llega, o a la célula que fabrica la insulina le llega el impacto de la radiación, pues produce un cambio químico, ya no es insulina, ya no funciona, y ahí es cuando tenemos los problemas, y ahí es cuando tenemos los efectos biológicos. Los efectos biológicos pueden ser inmediatos si la exposición es muy fuerte, como fue el caso, bueno, ha habido muchos casos, o puede ser tardías. Ojo con estas, porque son engañosas, en el sentido de que luego vaya usted a reclamar al maestro armero, porque se expresan tarde. Los efectos biológicos se pueden manifestar en todas las células de nuestro cuerpo y también en nuestras células reproductoras. En nuestras células reproductoras. Y los efectos se clasifican también en función de la dosis, vamos a decir. Hay unos que llamamos estocásticos, olvidaros del nombre, pero y otros que no son estocásticos. Los estocásticos pueden aparecer a cualquier dosis, por mínima que sea. Aquí tenemos al cáncer, aquí tenemos a los efectos genéticos y al acortamiento de la vida. Estos son los efectos que están relacionados con una dosis. A partir no están relacionados con ninguna dosis. Por lo tanto, a partir de la exposición pueden aparecer cuando sea. ¿Y qué tipos de cáncer pueden aparecer inducidos por la radiación? Pues todos los tipos de cáncer, lo mismo que hace el tabaco, lo mismo que hacen otros cancerígenos. Leucemias, cáncer de tiroides, cáncer de mama, cáncer de pulmón, de estómago, de colon. Lo interesante es que veamos que hoy me he expuesto a radiaciones. A partir de ahora puede aparecerme una leucemia, pero es más probable, y cuando aparecen más casos, imaginemos que aquí ahora nos irradiamos, pues la mayoría de vosotros, si es que aparece el cáncer, aparecería en torno a los 7 años
después de la exposición. Claro, tenemos todo el resto, cáncer de tiroides, de mama, tal, de pulmón, que pueden tardar hasta 50 años en aparecer. Es decir, repito la misma, si ahora nos exponemos este grupo y nos empieza a aparecer el cáncer, va a empezar a los 10 años, no aparece inmediatamente, a los 10 años, y van apareciendo más casos, hasta que, cuando han pasado 50 años, 40, 50, es cuando más casos van a aparecer. Efectos teratogénicos inducidos por la radiación. Estos son esos efectos que se producen en el feto cuando una madre embarazada es expuesta a radiaciones, entre la semana 8 y 15 fundamentalmente. Aquí quiero hacer un homenaje a dos mujeres que estuvieron peleando, sobre todo Alice Stewart, durante 20 años para convencer a sus compañeros científicos que yo veo aumento del número de abortos en las mujeres irradiadas, que yo veo microcefalias, que yo veo que nacen niños con retraso mental, que nacen niños con bajo peso, que hay un aumento de la mortalidad infantil, que hay alteraciones cromosómicas. Pues no le hacían caso. 20 años R constante, hasta que decidieron: a ninguna mujer embarazada se le puede someter a exploración radiológica a no ser que peligre la vida de la madre. O sea que le tenemos que agradecer a Alice Stewart su tenacidad. Y Rosalie Bertell, bueno, a las dos tuve la suerte de conocerlas, pero una mayor amistad con Rosalie Bertell, una monja canadiense entregada a la ecología y a buscar las causas del sufrimiento y las enfermedades provocadas por los agentes que no tenían que provocar esas enfermedades. Hay otros efectos que solo aparecen a partir de una dosis. Por debajo de esa dosis no van a aparecer. Por encima de esa dosis van a aparecer siempre. Y son el síndrome de radiación aguda, que puede afectar al sistema nervioso. Cuando afecta al sistema nervioso, se acabó en unas horas. Puede afectar al sistema hematológico, dura un poquito más, etcétera, etcétera. Las quemaduras beta. Hay varios tipos de quemaduras. Conocemos las quemaduras térmicas, o sea, las del fuego. Conocemos las quemaduras químicas. Hay algunos productos químicos que también producen quemaduras. Y ahora vais a conocer una más, las quemaduras beta producidas por la radiación. ¿Cuál es el problema de estas quemaduras beta? Pues que curan muy mal y que son futuro cáncer de piel. La alopecia, ¿a qué nos suena? Que se cae el pelo cuando recibimos radioterapia, etcétera. La infertilidad, cuando afecta a las células reproductoras, claro. Y lesiones oculares, sobre todo cataratas. ¿Y esto por qué? Pues porque las células que cubren y que protegen al ojo están constantemente creciendo. Y si no hay una célula madre que las dirija, hay quien dice, y yo soy de esa opinión, pero
tampoco a riesgo, que la especie humana solo pudo desarrollarse en el planeta hasta que esa radiactividad inicial que había surgido en el Big Bang cuando se creó el planeta empezó a disminuir, a soltar, a disminuir, y cuando llegamos hasta que pudo habitar la especie humana. Pero llegamos a la era nuclear, la década de los 40-50, y hay para arriba otra vez la radiación de fondo, que se llama. Menos mal que algunos movimientos antinucleares y ecologistas se pusieron en marcha, intentaron frenar. Difícil tarea, ¿eh? Difícil tarea. Y, claro, ocurren accidentes que ellos en muchas ocasiones les llaman incidentes, como si fuera diferente o más leve, y aparece Chernóbil, y aparece Fukushima, y contamina, y el nivel de fondo se eleva. Porque cuando lo de Chernóbil, yo no sé si me estoy alargando, ¿eh? Igual sí. Entonces no voy a contar más anécdotas. Aquí empezó, y el tú más, mejor dicho, yo más, y yo más, y empezó la carrera de armamentos, protagonizada fundamentalmente por Estados Unidos y la Unión Soviética entonces. Y está a punto de sumarse Irán, que lo puede hacer, ojalá no lo haga. Esta carrera armamentista es una escalada a nivel cualitativo de la capacidad de destrucción de las armas. Habíamos hablado de los kilotones, que es un equivalente a la explosión de 1000 toneladas de TNT. Bueno, pues esto en 1945. Habíamos pasado de toneladas a kilotones, y en tan solo 7 años pasamos a megatones. Multiplicábamos por 1000 la potencia. Es terrorífico, pero así es. Y esto lo hacían en los ensayos nucleares. Los ensayos nucleares que fueron afortunadamente prohibidos, pero que hasta que los pudieron prohibir, realizaron entre todos los países 2000 y pico ensayos nucleares. De todos ellos voy a destacar el más bestial, bueno, vamos a decir los dos. El Test Bravo, que fue protagonizado por Estados Unidos en 1954, que ensayó, explotó, hizo explotar una bomba de 15 megatones. Casi nada. Pero la Unión Soviética dijo, aquí estoy yo. Y aquí estoy yo con una de 50 megatones. Para chulo, yo. 50 megatones. El equivalente a 3000 bombas como la de Hiroshima. Increíble. Y la escalada también fue a nivel cuantitativo. O sea, ¿creéis que hay derecho de acumular 70.000 cabezas nucleares entre la Unión Soviética y Estados Unidos? En 1995, hace 30 años, tenían, sí, he dicho bien, 30,
teníamos 70.000 ojivas nucleares repartidas por el mundo. Hoy esto lo he actualizado a las 4 de la tarde, hoy, pero varía poco, ¿eh? Hoy tenemos más de 12.000 y el que más tiene es Rusia, le sigue Estados Unidos, pero muy cerca. China tiene 600, ojito, Francia 290, Reino Unido 200, India 172, Pakistán 170, países pobres que derrochan sus recursos, pero el enfrentamiento, Israel, yo lo pongo aquí, pero ellos nunca dirán que tienen, nunca, no lo han reconocido nunca, y Corea del Norte 50. Bueno, pues estos 5 primeros, Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido, tienen el antidemocrático privilegio de tener el veto en las reuniones de Naciones Unidas, del Comité de Seguridad de Naciones Unidas. Pueden vetar cualquier cosa por el simple hecho de ser países nucleares. Que lo sepáis, porque creo que esto no se sabe, ¿eh? Lo que ocurre cuando explota una poderosa bomba nuclear, pues está aquí detallado. Lo primero es el fogonazo, el calor, y termina con el invierno nuclear, porque arrasa todo lo que pilla por delante. Ante esto, como decías, que la guerra nuclear no solo es posible, sino probable, es que ¿qué vamos a hacer? Pues de alguna manera, nosotros los médicos, cuando no tenemos, no sabemos o no podemos curar, siempre aplicamos la práctica de la prevención, y además ya viene de muy lejos el refrán, más vale prevenir que curar. Pues aquí, aplicado directamente. Vaya herencia que nos dejó la era nuclear, el decálogo nuclear. Víctimas de Hiroshima y Nagasaki, víctimas de los ensayos nucleares, víctimas de los accidentes nucleares, deterioro del medio ambiente. Hay muchas islas del Pacífico que no pueden ser habitadas nunca más. La escalada armamentista, con lo que tiene de peligroso, el desvío de recursos económicos, la violación de las leyes internacionales, porque que sepáis que las armas nucleares están declaradas por la OMS como una amenaza para la salud, o sea, son insanas, entre otras cosas. Genera una desconfianza en las relaciones internacionales y, por supuesto, se sienta en el mundo una inseguridad y una tremenda. Y la amenaza de la guerra nuclear está ahí. Por eso, en 1980, el mundo tenía muy claro que los efectos de las armas nucleares no se podían paliar, no había una respuesta médica, hasta tal punto que la asociación a la que pertenezco, en uno de sus carteles de propaganda, ponía a un médico con su fonendo y le decía:
no llames al médico si está ya una guerra nuclear, porque no te va a poder atender. Pues con todo este clima y la clara sensación de que peligraba la supervivencia de la humanidad, un grupo de cardiólogos, más bien 2 cardiólogos empezaron la historia. 2 cardiólogos, uno americano y otro soviético digo, se reunían en los congresos de cardiología, y ambos eran expertos en muerte súbita, y en los pasillos solían comentar: pues vaya, la muerte más súbita va a ser la guerra nuclear. Y el uno le decía al otro: ¿y qué hacemos? Pues si estamos intentando prevenir la muerte súbita de 1, de 2, de 20, de 100 personas, ¿no vamos a ser capaces de prevenir la muerte súbita de la humanidad? Pues venga, nos ponemos a ello. Y organizaron la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, con la misión de hacer que el mundo conociera el peligro y se pusieran las pilas políticos y ciudadanía. ¿Y qué hemos estado haciendo? Que aquí hay alguno que también ha colaborado, compañero de los primeros momentos de la IPPNV doble. ¿Qué hacíamos? Documentarnos. ¿Qué hacíamos? Investigar. ¿Qué hacíamos? Recoger datos. Pero claro, no para guardarlos, los difundíamos y los poníamos en conocimiento de la población y de los políticos, que son los que tienen que tomar decisiones. Y hacíamos campañas, y hacemos campañas para presionar por el cambio. La IPP nació en 1980. En 1985 se nos concedió el Premio Nobel de la Paz. Estáis delante de una alícuota de Premio Nobel de la Paz. Lo recogieron evidentemente el profesor Long y el profesor Chazov, que luego fue ministro de Sanidad con Gorbachov. Y curiosamente, en el acto de entrega del Premio Nobel, a un periodista le dio pues un ataque al corazón, y allí tuvieron que ponerse los 2 premiados a atender. Desde entonces hemos hecho reuniones, hemos hecho hasta 23 congresos. Y aquí estamos la doctora Celina Pereda y yo en el anteúltimo congreso que se realizó en Inglaterra en el 2017. No solo decimos nosotros que la amenaza nuclear es real, lo dicen personas mucho más cualificadas, considero yo, por sus conocimientos científicos. Ya desde 1945, un grupo de científicos, muchos de ellos premios Nobel, decidieron publicar un boletín que llamaban el Boletín de los Científicos Atómicos. Y en este boletín recogían artículos, información sobre qué es lo que pasaba con las armas nucleares y el peligro que suponía. En 1947 decidieron que en la portada de la revista iban a poner un reloj. Este fue el primero. Un reloj que le llamaron el reloj del juicio final. Este reloj, cuando marque las 12 de la noche, medianoche, quiere decir que nos hemos ido todos
por ahí. La medianoche significa la destrucción total, el fin de la humanidad. Es una metáfora, pero expresa muy bien cuánto peligro hay, cuán cerca estamos del abismo, y este reloj ha ido cambiando, ha ido moviéndose. ¿Veis aquí cómo ha ido moviéndose? El reloj, digo, la hora. Ha habido 3 momentos hasta 2024, 3 momentos en los que hemos estado a 2 minutos del abismo. En 1953, con el ensayo de la bomba de hidrógeno. A 3 minutos, en 1964, cuando rompieron relaciones Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en 2017 hemos llegado a estar, según los expertos de este boletín, a 2 minutos y medio por la aparición de Corea del Norte en escena y de nuestro Trump. El año pasado, por estas fechas, todos los años ajustan el reloj. Y el año pasado, por estas fechas, lo pusieron a 90 segundos del abismo. Nunca habíamos estado tan cerca. Pero durante el 24 han estado los que el comité de expertos del boletín han estado estudiando las amenazas globales y reales que amenazan a la población: proliferación de armas nucleares, la crisis climática, la guerra de Rusia y Ucrania, el genocidio en Gaza por parte de Israel, las amenazas biológicas también lo consideran importante para ajustar el reloj, las nuevas tecnologías, el conflicto de Israel con Hezbolá, que puede hacer estallar aquello, y el trío Calaveras, Trump, Putin y Netanyahu, el trío explosivo. Claro, ¿qué ha pasado? Pues que lo han adelantado 1 segundo más. Ahora no estamos a 90, estamos a 89 segundos. 1 segundo significa mucho. 1 segundo significa mucho. Hay quien nos llama alarmistas, pero yo solo os digo que queremos alertar, y como diría el Wyoming, ahora les contaremos la verdad. Queremos contar la verdad y queremos que el mundo sepa dónde estamos. Y desde luego tenemos muy poco tiempo para revertir, para atrasar este reloj. Antes se me ha olvidado decir una cosa interesante. He dicho cuando hemos estado muy cerca de medianoche, pero en los momentos en que hemos estado más lejos de la medianoche, casualmente han sido momentos en los que se han firmado tratados muy importantes. O sea, quiere decir que responde la cosa. Prohibir las armas nucleares es imperativo. Y a ello se pusieron un grupo creado por la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, que formó la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. En 2007, y en 10 años
consiguieron llevar a la Asamblea General de Naciones Unidas la propuesta de aprobar el Tratado de Prohibición Total de Armas Nucleares. Conseguido. 120 países votaron a favor. Votos en contra, 1, Holanda. Abstenciones, 1, Singapur. Y no saben, no contestan, 71. Entre los que están el Club Nuclear y todos sus acólitos, incluida España. Claro, estas armas se prohibieron, ahora hay un proceso de firma por parte de todos los países para que cada vez sean más los países que han firmado el tratado. Esta mujer es una de las ibacusas que peleó mucho para conseguir esto. Y políticos importantes y sobre todo las naciones con buen corazón. Pero mirad qué caretos, a los que no les gustó nada el que se prohibieran las armas nucleares. Pues ICAM, si esto se firmó el 7 de julio del 2017, a ICAM le concedieron el Premio Nobel de la Paz en octubre del 2017, lo recogieron en diciembre de 2017. Merecidísimo. El gobierno español no firmó entonces el tratado, pero el gobierno actual tampoco lo ha firmado. Señor Sánchez, ¿a qué espera? Fírmelo ya. Están prohibidas, pero no eliminadas. Ahora toca la eliminación total. Y decíamos de los alarmistas. Schopenhauer decía: toda verdad atraviesa 3 fases. Primero, es ridiculizada. Segundo, recibe violenta oposición. Y tercero, es aceptada como algo evidente. Gracias. Primero, advertiros que oigo fatal. Entonces, las preguntas me las van a tener que repetir porque oigo fatal. Bueno, para eso estoy yo. Yo os voy a subir con ella e intentaré, todo lo que preguntéis, intentaré repetírselo. Si es que son cortitas, no las hagáis muy largas porque de todo no me voy a acordar. Ahora hay un turno de preguntas, va a haber micrófonos por un lado y por otro y esperad un poquito que subo arriba. Sí. Buenas tardes. ¿Me oye? Más o menos, pero me lo van a repetir, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Agradecerle las palabras y la magnífica conferencia que nos ha dado. Yo venía a esta conferencia ya bastante acongojado y voy a salir quizás un poquito más, ¿no? Pero yo creo que desde que el mundo es mundo, lo primero que sucedió fue una guerra entre 2 personas. Y no sé, sus familiares, me imagino que el familiar del que perdió diría que eso se tenía que acabar. Desde entonces sigue y sigue y sigue. Y pienso que aunque los que estemos aquí estemos todos tan concienciados como usted nos ha puesto ahora, y aunque fuésemos programando esto progresivamente y en una progresión incluso geométrica,
siempre habría un desgraciado que apretaría el botón. Me parece a mí que esto no sé si tiene alguna solución. Dime. Es que es tremendo. Esto de la sordera, no os imagináis. Sí. Bueno, hay una cosa que quiero decir. Todos podemos colaborar en la medida de nuestras posibilidades. La declaración de zonas libres de armas nucleares es una de esas manifestaciones en contra de las armas nucleares. Hace años, nuestros compañeros de la IPP conseguimos que Gernika fuera declarado municipio libre de armas nucleares. También Bilbao fue declarado ciudad villa libre de armas nucleares. Pues ¿por qué no? De hecho, Las Arenas. Es una manera de demostrar que estamos en contra y que nos duele que existan y que no las queremos. Y luego, claro, está el voto. El voto cuando elegir el partido que consideres que puede hacer más por evitar esto. No sé si te he contestado. Bien, ha dicho que antes había 70.000 ojivas nucleares, ¿no? Ahora hay aproximadamente unas 13.000. Lo que pasa es que las 13.000 tienen infinitamente más potencia que las 70.000 anteriores. Hay 9 países en el mundo que tienen armas nucleares que sepamos. Posiblemente Irán sería la 10ª. Ahora viene Trump y dice: voy a poner un escudo en todo Estados Unidos para que todas las ojivas que vengan por aquí serán protegidas por el escudo. Bueno, de entrada lo que implica es una aceleración del armamento mundial, porque el escudo pues decir, bueno, protejo 100 ojivas nucleares que me lanzan, pues bueno, voy a hacer 1000 ojivas nucleares. O sea que lo que nos espera es todavía una proliferación superior de armamento nuclear. Y otra cosa que no tengo clara, y no tenemos nadie, ¿dónde están las ojivas nucleares? ¿Tenemos en España alguna ojiva nuclear? En Palomares cayó una bomba nuclear. Los países europeos donde están las bases americanas, ¿hay alguna garantía de que no haya ojivas nucleares? ¿Se sabe si hay ojivas o no? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Aquí? Me veis que estoy mirando el móvil, pero es que tengo una aplicación que intenta transcribir lo que oye, pero no lo hace del todo bien. A ver si me centro. En realidad tu pregunta, o bueno, tu apreciación es de si están activas las... ¿Y dónde están? ¿Y dónde? Y las que han desaparecido, de las 70.000 a las 12.000 que hay ahora, ¿dónde están las otras? Bueno, ese es otro tema interesante. La desmantelación, lo mismo que de las centrales nucleares. ¿Qué hacemos con los residuos nucleares? ¿Qué hacemos? ¿Los mandamos al espacio? Porque no hay ningún lugar seguro, ni en el espacio, porque nos puede volver. No han desaparecido, las han puesto en stand-by, las que ellos consideraban que ya no eran útiles porque estaban obsoletas, como todas las cosas, envejecen, ¿no? Pero os advierto que estas 12.000 de las que os he hablado
están modernizadas y están modernizando, están poniéndose a punto nuevas. Quitan unas, pero ponen otras. O sea que la desaparición no es real en el sentido... Están desactivadas. Eso sí que es. ¿Y las que están, dónde están? ¿Se saben? Hombre, eso Estados Unidos no te va a decir dónde tiene sus ojivas nucleares. Y la Unión Soviética, vamos, Rusia tampoco. Y al que se atrevió a decir que Israel tenía la posibilidad de fabricar armas nucleares porque había sido un trabajador de la central nuclear donde se fabricaban, bueno, le han hecho la vida imposible. Banunu. O sea que eso es imposible saber, pero están, y están repartiditas. Hola, bueno, muchas gracias. Somos antiguos compañeros de la Facultad de Medicina y muchas gracias, Aurora, por la magnífica charla que nos has dado. Ya la conocía de otras ocasiones, siempre le das un nuevo tinte, ¿verdad?, porque lo haces muy bien. Bueno, yo quería decir algo positivo, porque, claro, esta es una amenaza terrible y nos quedamos un poco paralizados todo el mundo, ¿no? Lo que quería decir es que yo estoy convencido que la inmensa mayoría de la humanidad es pacifista. Los que son unos guerreros es la cúpula del poder. Es el sistema geopolítico que, como ha dicho un compañero, es durante toda la historia de la humanidad, pero es el poder, es la cúpula del poder, que son sistemas de guerra, que mantienen el poder mediante la violencia y la guerra, pero nadie quiere la guerra. Y de hecho, en las últimas guerras, las que estamos viendo, y siempre ha sido así, han ido los pobres, han ido mercenarios, pero nadie quiere ir voluntariamente a la guerra. Se ha pagado los ricos a los pobres, se ha huido de las guerras de ahora. Hay una diáspora enorme de jóvenes que huyen. Nadie quiere ir a matar y a que lo maten. Entonces es un sistema que está concentrado en las cúpulas del poder. Y por eso es un sistema estructural y político. Y lo que podemos hacer es, como tú has dicho, empezar como ciudadanos normales y corrientes a votar al que no quiere la guerra. Gracias. Gracias, Jorge. Yo no sé si nadie quiere la guerra. Yo sí sé quién quiere la guerra, que son los que sacan partido de la guerra. Y hay mucha industria en torno al sector bélico, demasiada. Y la mayor parte, habéis oído las tierras raras estos días que quiere hoy lo odio tanto que no me sale ni el nombre, Trump. Las tierras raras que quiere que le mande de Ucrania. Bueno, pues la mayoría de esas tierras raras son elementos de la tabla periódica que os he puesto de los elementos químicos y que son útiles, la mayoría de ellos, para cosas bélicas, muy pocos para cosas beneficiosas. Entonces, eso es un poco lo que quería comentar, que hay mucha industria, mucha gente que depende. Yo no será la primera vez que cuando he hablado de las centrales nucleares he tenido que salir corriendo. Porque claro, como dicen ellos, más cornadas da el hambre. Entonces,
La gente que vive de esas, por ejemplo, de las centrales nucleares, tú no te pongas a discutir con un trabajador de una central nuclear porque nunca va a admitir la peligrosidad. Entonces, estoy contigo, Jorge, pero añadiendo esto, todas las industrias que hay en torno para la guerra, no para la paz. Sí. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, pues darte las gracias porque ha sido una conferencia espléndida, muy clarificadora, muy buena, y tu compromiso, además, que me ha parecido espectacular. 3 cosas.